Hola, estás escuchando el podcast del Redil Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta en Instagram, @Redil Gracia y Verdad. Hermanos, permítame contarles alguna cosita de mi vida. Una de los pasatiempos preferidos que tengo y que enloquecen a mi esposa, no precisamente de la alegría, es ver y escuchar entrevistas. A mí me parece simple y llanamente un arte el que una persona logre sacar o logre una conversación donde el entrevistado sea conocido de manera pública e íntima, de una manera en que antes no lo es. No cualquiera puede entrevistar bien. Hay entrevistadores de entrevistadores. Y una de las entrevistas que más disfruto ver son las que hace un señor llamado Rick Beato. Rick Beato realmente no es entrevistador, no es periodista, él es antes bien un músico súper dotado y es un productor musical que pasó de producir contenido en YouTube de contenido musical a pasar a entrevistar personas de la élite musical, personas que de ninguna manera daban entrevistas. Él ha logrado llevarlas a ese programa. Los programas son realmente largos y entretenidos, o sea, imagínense el poderío que tiene este hombre. Pero bueno, aquí la idea no es hablar de entrevistas, aquí la idea es hablar de una parte de las entrevistas. Y Rick Beato, como todo entrevistador, comienza preguntándole a sus entrevistados, a los músicos, a las celebridades, a los productores, cuáles fueron sus comienzos en la música, cuáles fueron esos cimientos o bases que dieron lugar a la carrera que hoy tiene. Y esa es la parte que a mí me atrapa. Son como 20 minutos de esos personajes hablando de todo lo que escucharon, dónde aprendieron, cómo lo hicieron, sus influencias. Y uno llega a descubrir la clase de músico que es alguien debido a los fundamentos que tiene. Y no solamente pasa con los músicos, pasa con todos. Usted se da cuenta que un arquitecto es bueno, un ingeniero es bueno, cualquier persona que ejecuta una disciplina es buena gracias a las bases que tiene, no solamente por el talento. De hecho, muchas universidades y escuelas son famosas en cierta carrera porque proveen el mejor programa para ello. Por ejemplo, sé que la Universidad de Medellín provee el mejor fundamento para una carrera de Derecho. Hay otras también, pero la más famosa al menos es esa, ¿cierto? Una profesión o una institución se establece gracias a sus bases. Y bueno, yo estuve buscando algunos diccionarios y le pedí la ayuda a la inteligencia artificial que me ayudara a condensar lo que había descubierto sobre las definiciones de lo que era una base o fundamento, y llegamos a esta conclusión mi amiga Gemini y yo. Un fundamento es el principio, base, cimiento o razón principal sobre la que se apoya, construye o se justifica algo, ya sea un objeto físico, una teoría, una idea o una acción. Actúa como el origen o la raíz que proporciona solidez y sostén, representando la justificación necesaria para afianzar un argumento o estructura. Es decir, es una base sólida mediante la cual se construye algo, alguien o una teoría. En pocas palabras, es la causa primera y necesaria de una realidad sin la cual no tendría estabilidad o justificación, es decir, no tendría razón de ser. Los fundamentos, las bases, los cimientos importan y mucho, sobre todo para nosotros los que nos hacemos llamar seguidores de Jesús o creyentes. Como esté cimentada la fe de alguien que se llame creyente, dirá mucho de la salud, longevidad y de su impacto en el lugar donde se encuentre, incluso la iglesia. Como esté fundamentada la fe de la iglesia, dirá mucho de su salud, de su longevidad y de su real relevancia en el lugar donde ella está establecida. Por eso nosotros queremos que sepas que el Redil Gracia y Verdad, aquí nuestra meta conjunta, no solamente con el equipo de formación ministerial, sino con los siervos líderes de ministerio, es aquella meta que la Biblia primeramente nos traza como iglesia. Soñamos que el Señor nos dé una identidad propia, pero para llegar a esa identidad decidimos ir a lo que es la meta que la Biblia dice que una iglesia debe ser, y lo resumimos en algo así como
inspirados en el libro de Efesios capítulo 4, que juntos vivamos como es digno del Evangelio y que juntos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Por eso, para llegar a esta meta es muy importante saber por dónde comenzamos. ¿Cuál es el fundamento para poder arrancar? ¿Cómo es que se comienza a crecer o cómo es que se comienza a correr para alcanzar esta meta? Bueno, la Biblia es muy clara también. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que nadie puede poner un fundamento distinto del que Dios estableció en Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es el fundamento central sobre el que se construye no solo la fe de un creyente, sino de la iglesia. De Cristo se dice en la Escritura que es la piedra angular, es decir, el cimiento sólido, no solamente donde descansa esa construcción espiritual, sino alrededor de la cual ella crece y es construida. Dice también la Escritura que Cristo es cabeza de la iglesia y que gracias a esta cabeza es que la iglesia funciona adecuadamente y crece hacia la madurez. Yo soy testigo. No fui parte del equipo plantador y fundacional de esta iglesia, pero soy testigo desde que se fundó el Redil Gracia y Verdad. No se ha dejado de enseñar que Jesús ha de ser el centro de la fe y la relación más importante de todos nosotros. Pero juntos, el año pasado, diciembre, si mal no estoy, como siervos que el Señor puso en este lugar, los que le acabo de mencionar, tomamos una decisión. ¿Saben cuál fue esa decisión? Después de mucha reflexión, discusión, lectura y oración, que jamás, escúchelo bien, jamás vamos a dar por sentado ese fundamento en cualquier persona. Jamás vamos a dar por sentado que cualquier persona tiene ese fundamento, sino que vamos a hablar de ese fundamento hasta la saciedad, hasta que veamos que realmente esta iglesia crece alrededor de la persona de Jesús. Ahora bien, a eso del año 65 al 70 después de Cristo, una comunidad de discípulos de Jesús, una iglesia ubicada con toda certeza en Roma y de la que se cree fue fundada por el mismo apóstol Pedro y que contó también con la ayuda del apóstol Pablo unos años. Esa iglesia comenzó a experimentar de primera mano la primera avalancha de persecución sistemática que sufrió el cristianismo. Sistemática es por parte del sistema y del Estado. Bajo el emperador Nerón, muchos cristianos murieron y fueron mártires injustamente. El hombre era un loco, incluidos los apóstoles ya mencionados, Pedro y Pablo. Y ahora el emperador de turno, después de Nerón, no tiene como muy buenas intenciones con los cristianos y la hostilidad y maltrato que están experimentando ellos de parte de la comunidad alrededor, sus vecinos, sus conocidos, sus familiares, incluso está en creciente, va en aumento. Para ellos, un tal Juan Marcos, que sea seguramente del que se abre en el libro de los Hechos, como sobrino de Bernabé, en la casa de su madre existía una congregación y que fue parte del primer equipo misionero del apóstol Pablo, del cual desertó rápidamente, parece que le dio cutupeto en el primer viaje y se volvió, ganándose el recelo del apóstol Pablo. El hombre, Pablo no lo vio con muy buenos ojos y fue la causa por la que Pablo peleó con Bernabé y partieron cobijas en el ministerio. Imagínense qué personaje pudo haber sido Juan Marcos. Juan Marcos escribe un relato rápido y conciso, pero profundamente lleno de la verdad del Señor. Para esos cristianos como nosotros hoy, que lo seguimos y lo adoramos. Y lo escribió con un propósito muy sencillo, para que ellos se afiancen en la verdad de quién es Jesús, qué hizo y cuál es el costo de su llamado para todos los que dicen seguirlo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Y cuál es el costo de su llamado para todo aquel que se llama seguidor de él? Es el primero de los evangelios, y no solo el primero de los evangelios, es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento junto con Gálatas y Santiago. Pero sí goza del lujo de ser el primero
de los relatos de Jesús conocidos literariamente como evangelios, ¿verdad? O sea, se le llama evangelio no solamente al mensaje de Jesús, sino también a lo que escribieron sus seguidores sobre su vida. Dicen los historiadores antiguos que Marcos escribió este evangelio compilando todas las enseñanzas que recibió de Pedro, pues llegó a ser el ayudante principal de Pedro. Pedro lo llama en una de sus cartas su hijo. Y bueno, después Pablo dejó de tenerle la mala y lo consideró alguien muy importante para el ministerio. Antes de morir, Pablo le decía a Timoteo: mándame a Juan Marcos, por favor, que me es muy útil para lo que estoy haciendo ahí. El hombre se redimió, ¿cierto? Ok. Juan Marcos parece, hay evidencia interna que así justifica, inspirado en el apóstol Pedro. Escritos antiguos dicen que todo lo que decía Pedro, lo que él alcanzó a recoger, lo copió, no de manera ordenada. Ningún evangelio está escrito de una manera ordenada, salvo el de Lucas, sino que está escrito conforme a los propósitos que tenía cada evangelista. Eso es una realidad. Y nosotros pudimos ver en ese evangelio, junto con el equipo de formación ministerial, lo estuvimos estudiando y estuvimos también definiendo de qué se trataba este evangelio, cuál era como la línea melódica, el sonsonetico que recorría este evangelio de principio a fin, y llegamos a la conclusión de que el evangelio de Marcos presenta a la persona y mensaje de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Rey, Hijo y siervo de Dios, y el costo de su llamado para quienes quieran ser sus servidores. Eso básicamente definimos. El evangelio de Marcos es el evangelio que presenta la persona y mensaje de Jesús, quien es el Cristo, es el Hijo de Dios y es su siervo, y también las implicaciones de ese mensaje para el que se llame seguidor de él. Y definimos un propósito para esta serie de predicaciones en el evangelio de Marcos. ¿Sabe cuál es? Bueno, de hecho le anticipo que va a durar un buen rato. Nos vamos el año o poco más. ¿Ok? Así que antes de definirle el propósito, tengo una invitación para usted. Comience a leer el evangelio de Marcos. ¿Cómo lo va a leer? Lo va a leer de la siguiente manera. ¿Dónde está? Se me pierde todos los libros. Ok, lo va a leer de la siguiente manera. Primero dele un pasón completo, puede ser de 4 capítulos diarios para que lo lea y tenga claramente como toda la historia allí contada, pero después puedes irte diariamente subtítulo a subtítulo, mira, de un subtítulo a otro. Cada subtítulo es una temática distinta del evangelio de Marcos, y escribe 3 preguntas que puedes resolver diariamente, y espero escojas creyentes con los que puedas compartir en semana y preguntarte alguna de las preguntas, ¿cierto? Como ¿qué aprendiste del evangelio de Marcos esta semana? Las 3 preguntas son: ¿qué dice de Jesús? ¿Qué dice este evangelio de Jesús? No, perdón, ¿qué dice Jesús? No. ¿Quién es Jesús en este evangelio? ¿Cómo se presenta? Esa es la primera pregunta, ¿ok? ¿Qué hace Jesús? ¿Y a qué me está llamando? 3 preguntas esenciales de Marcos para hacer un devocional. ¿Quién es Jesús aquí? ¿Qué hace? ¿Y a qué me está llamando? ¿Ok? Nuestro propósito en esta serie de predicaciones es que tu fe se cimiente, se arraigue y crezca en un conocimiento pleno del Hijo de Dios, y que como iglesia vivamos conforme a ese llamado. Que tu fe, que nuestra fe se cimiente y se arraigue en el fundamento donde se debe cimentar. ¿Ok? Y que como iglesia vivamos conforme a lo que Él nos está llamando, sencillo y cariñoso. ¿Qué tal si leemos el texto para hoy? Como es tan costumbre en nuestra iglesia, nos ponemos de pie. Marcos capítulo 1, versos 1 al 13. Esto se va. Capítulo 1, versos 1 al 13. Dice así la palabra del Señor esta mañana. Principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto:
preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el desierto. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Esta es la palabra del Señor. Mire por favor el versículo 1. Marcos parece querer dejarle claro a su audiencia que el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús, que es lo que él llama el comienzo del Evangelio, demuestran simple y llanamente que Jesús es el Cristo y el Hijo amado de Dios, que tiene el poder sobre Satanás y sobre esta creación caída. A través de estos episodios, eso es lo que pretende mostrar Juan Marcos. El principio del Evangelio es sobre aquel que es el Rey prometido, que es el Hijo de Dios y que tiene todo poder sobre Satanás y toda cosa creada. Y mi propósito esta mañana, hermanos y visitantes, es que veamos el Evangelio como es. Lo veamos simple y llanamente como es. A saber, las buenas nuevas acerca del Rey, Cristo anunciado, que es el Hijo de Dios y quien goza de todo poder y autoridad. En pocas palabras, yo deseo, como ustedes lo pudieron ver en sus redes, presentarles el Evangelio de Jesús, el Rey. Y a través de este texto vamos a movernos en 3 movimientos muy sencillos. Uno es Jesús, es el Rey anunciado. El otro es que vamos a ver la identidad de Jesús el Rey, o Jesús el Rey y su identidad. Y la tercera es la autoridad de Jesús el Rey y su poder. ¿Okay? Jesús el Rey anunciado, Jesús el Rey y su autoridad, o la autoridad de Jesús el Rey. Y la tercera es Jesús el Rey y su poder y autoridad. Miremos primeramente los versículos 1 al 8. Miremos cómo Marcos, en ese mismo versículo 1, introduce su relato como el Evangelio de Jesús. Dice, este es el comienzo del Evangelio. Tim Keller explica que la palabra Evangelio significa noticias dadas por un heraldo referente acerca de un suceso que cambiaría la condición de vida de quienes oían ese suceso. Generalmente ese suceso tenía que ver con una victoria militar o un ascenso de un rey o la llegada de un nuevo rey al poder. Esas noticias eran explicadas por un heraldo, es decir, alguien que las anunciaba al pueblo para que el pueblo se preparara, pues esas noticias traerían un cambio sobre ellos. Y algo que traía la palabra evangelio es que esas noticias que se anunciaban, fuera cuales fuera, debían producir una respuesta inmediata en quienes las escuchaban. Justamente, Juan Marcos nos está diciendo que el evangelio que va a exponer son las noticias acerca de Jesús. Y mire cómo caracteriza a Jesús inmediatamente. Lo caracteriza como el Cristo o Mesías. La palabra Cristo no es el apellido de Jesús. Normalmente en nuestras Biblias, lo digo sin el ánimo de decir que están mal escritas, yo creo que desafortunadamente utilizan mal la palabra Jesucristo, deberían decir Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, es decir, Jesús el Mesías, aquel a quien Dios ungió o separó para llevar una tarea específica de liberación o rescate a su pueblo.
No es Jesucristo, es Jesús el Cristo. Bueno, se le puede decir así, pero a veces ignorar la palabra de Cristo, pasarla tan rápido, nos hace olvidar sus connotaciones. ¿Ok? Dice que Jesús es el Cristo, pero también dice que es hijo de Dios. Hijo como su descendiente mismo, como su simiente. Curiosamente, la palabra evangelio es mencionada por el profeta Isaías de manera muy regular. De hecho, si mal no estoy, creo que es el único que la usa y la usa constantemente, principalmente en sus capítulos 40 al 66, y utiliza la palabra del evangelio para referirse a la promesa que Dios ha hecho a su pueblo de volverlos a traer del exilio, rescatarlos y devolverles su independencia como nación. Ahora, eso sea probablemente lo que tenga Marcos en mente. Ahora noten los versículos 2 a 3. Marcos informa en este par de versículos que lo que está diciendo sucedió en concordancia con las palabras que fueron dadas anteriormente al profeta Isaías. Y lo cita, aunque realmente no está citando solamente a Isaías, está citando además de Isaías a Malaquías en su capítulo 3, capítulo 1, a Isaías en el capítulo 42, y también está citando a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 20. Tanto Isaías como Malaquías tienen en común la promesa de que el Señor va a visitar a su pueblo que está siendo oprimido y que alguien irá delante de ellos para llevarlos a una nación que Él ha escogido para ellos. ¿Ok? Sin embargo, Éxodo capítulo 23, versículo 20, tiene exactamente la misma oración. He aquí yo envío mi mensajero, es decir, mi ángel delante de ti. Esas fueron las palabras que Dios le dio al pueblo de Israel antes. ¿Si eso fue antes? Sí, claro. Se las dio al pueblo de Israel justo en el momento en que estaban haciendo el pacto. Lo estaba invitando a obedecerle, a guardarse en santidad. Le estaba prometiendo que estaría con ellos y que alguien iría con ellos delante de él y que él acabaría con todos sus enemigos y los llevaría a ese lugar. Esto parece indicar la relación con estos textos, el nuevo acto de liberación y éxodo que Dios va a llevar a cabo a través de su Hijo para llevar a los suyos a un nuevo lugar. Los tres están hablando casi de lo mismo. Isaías 40 está hablando justo después: ya te castigué por tus pecados, ya voy a llegar en tu rescate, te voy a llevar. Malaquías habla de un mensajero que va a llegar delante del Señor porque el Señor llegará a su templo y lo va a purificar. Y Éxodo 23 habla de un mensajero que irá delante de ellos para llevarlos a la tierra prometida. De modo que el evangelio, hermanos, son noticias referentes a aquel que Dios escogió para ser el libertador, restaurador de su pueblo, quien no es nada más ni nada menos que su mismo Hijo, aquel que en esencia desciende de Dios mismo. En otras palabras, Dios visitó al mundo en la persona de su Hijo. El evangelio son noticias acerca de ese que Dios escogió para ser el rey que iría delante de su pueblo para liberarlo, restaurarlo, que no sería otro que su Hijo, que Dios los estaba visitando nuevamente en la persona de su Hijo. Ahora bien, ¿cómo sabemos que esto es cierto? Eso se preguntarán algunas personas. ¿Cómo sé que ese Cristo o ese Jesús del que tú estás hablando es cierto? Bueno, la respuesta clave que da Marcos aquí es el mensajero. Marcos en últimas está hablando de Cristo, pero lo está centrando, lo está filtrando a través de el mensajero. Y mire lo que dice Marcos acerca de ese mensajero. Mire el versículo 4. ¿Okay? Dice, en primer lugar, que hay una predicación especial y particular de este mensajero. Es una predicación que está llamando al arrepentimiento mediante el bautismo
para el perdón de los pecados. Y este llamado, esta predicación pudo haber sido muy extraña y ofensiva para los judíos que la escucharon por primera vez. ¿Sabes por qué? Porque el acto del bautismo es un ritual que ellos desarrollaban para incluir a personas gentiles que no habían nacido judías en el pueblo de Dios. Si una persona quería pertenecer al pueblo de los judíos, bueno, tenía que estar de acuerdo con lo que ellos creían, tenía que circuncidarse y luego en un acto público de agua, sumergidos ahí, lo sacaban como purificación de pecados y ahora pertenecía al pueblo. ¿Cómo este hombre va a llegar a decirnos a nosotros que somos pueblo de Dios que tenemos que bautizarnos nuevamente? Debió haber sido escandaloso, debió haber sido realmente escandaloso. Pero esto ya nos está haciendo ver algo en particular. ¿Y sabes qué es? Que los judíos están tan necesitados de arrepentimiento como cualquier otra persona para obtener el favor de Dios y ser parte de su familia. Recuerden el contexto de Isaías y Malaquías. Está girando alrededor del perdón de los pecados, Isaías 40. Malaquías está girando alrededor de la purificación de un templo, del cuerpo sacerdotal y la limpieza de juicio que va a llevar Dios sobre toda inmundicia, todo impío y todo pecador. En segundo lugar, mire que la predicación de Juan es realmente poderosa. Puede que haya sido escandalosa o ofensiva, pero es poderosa porque dice que todo Judea y todo Jerusalén fue a bautizarse. Algunos dicen que es una hipérbole, yo no sé si lo será. Lo que sí puedo decir es que era una predicación poderosa porque eran multitudes los que iban a bautizarse y a confesar sus pecados para ser perdonados. ¿Ok? Además, mire cómo se describe a Juan. Y eso nos va a ayudar a entender un poco más. Mire cómo se lo describe ahí en el versículo 6. ¿Sí lo puede ver ahí? Una pinta bien particular, ¿verdad? Resulta y acontece que en el contexto del libro de Malaquías se dice que que va a ser, no me puedo mover, que chanfle. Se dice que este mensajero que va a ser enviado va a venir en el poder y espíritu de Elías. Y si tú vaya rápidamente ahí el que quiera, a Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8, vas a ver que la pinta de Elías calza exactamente igual a la pinta de Juan el Bautista. Sí, Segunda de Reyes 1:8. Calza exactamente igual. Que Marcos señale eso y que ellos lo vieran y vieran el tipo de predicación los llevó a dos conclusiones. Este es un hombre de Dios, pero mírenle en la pinta. Este es el mensajero, este es el Elías. El Señor viene y produjo casi que un avivamiento global, un arrepentimiento. Eso no lo puede hacer nadie más que un profeta. Impresionante, ¿no le parece? Impresionante. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, por lo tanto su predicación tenía que ser con poder, no había otra forma. Juan corresponde a esas profecías. Mire cómo Juan corresponde a las profecías mencionadas en los capítulos 2 al 3. Viene del desierto, voz que clama en el desierto. Está pidiendo que se prepare el camino del Señor. Arrepiéntanse que viene el Rey. El Rey viene para juicio. Arrepiéntanse ya mismo. Mire sus vestiduras. Mire el poder que tiene su predicación, capaz de producir un arrepentimiento casi que nacional. Ese hombre es un verdadero profeta. Fuera de eso, el mensaje no está solamente en que se preparen, sino que él mismo se está haciendo llamar como alguien que está delante de otro. Y miren lo que dice de ese otro que va a venir. Dice que es más poderoso que él. Tan poderoso y tan grande que la obra de desatar la correa de una sandalia y lavar los pies era propia de esclavos, era la labor más baja que un esclavo hacía.
A su amo un esclavo tenía el deber de quitarle sus sandalias y lavarle los pies. Y Juan está diciendo que ni siquiera eso es digno del que viene. Miren el poder o cómo lo está magnificando Juan allí. Ahora dice que no solamente es grandísimo, indigno de cualquier servicio humano, sino que tiene el poder de no solamente bautizar con agua, es decir, no es un hombre cualquiera, sino que bautizará con el Espíritu Santo. Ya se está hablando de ese hombre que tiene como alguien que tiene un poder divino. ¿Sabes por qué? Porque la promesa del Espíritu Santo fue dada por el profeta Ezequiel y Jeremías para decir que en los últimos tiempos derramaría su Espíritu Santo, mediante el cual cambiaría corazones para que éstos se arrepintieran y pudieran obedecer al Señor con todo el corazón. ¿Y quién era el que derramaría el Espíritu Santo? Dios. ¿Y qué está diciendo Juan de aquel que viene detrás de él, que puede dar el Espíritu Santo? Blanco es, gallina lo pone. El que viene es Dios mismo. El que viene es Dios mismo. Así que Jesús es el Rey que fue anunciado. Jesús no es alguien que nace en un vacío en el espacio y en el tiempo de buenas a primeras, de la misma manera en que Siddhartha, Gandhi, Krishna, el que sea, pudo haber surgido. No. Jesús goza de un historial verídico de escrituras que pasaron la prueba del tiempo, de fe, del escepticismo mismo, comprobando que Dios había planeado esto de antemano. Y quiero recordarles a quienes creemos las mismas palabras que recordamos en Navidad cuando hicimos la serie de Navidad. ¿Te cuesta confiar en Dios? Dios ya demostró que cumplió. Dios ya demostró que cumplió lo que prometió. Puedes descansar en Él. Si de pronto apenas estás empezando a creer en la fe, si de pronto estás llegando aquí y no te consideras como alguien creyente, quiero recordarte por enésima vez una frase que de pronto se ha vuelto cliché en los entornos cristianos, y es que no todos los caminos conducen a Roma. O bueno, sí, se puede llegar a Roma de diferentes maneras, pero a Dios no. Es más, no se puede llegar a Dios. El Evangelio dice que Dios llega a los hombres. Dios irrumpe y visita a los hombres. Esa es la primera de las buenas noticias de este Rey anunciado. El Evangelio trata de Dios visitando a los hombres para liberarlos de sus pecados y restaurarlos a una relación con Él, llenándolos de su Espíritu. Pero es necesario, mis hermanos, que no solamente veamos cómo Jesús el Rey es anunciado y prometido, sino vamos a ver por qué razón este Rey puede hacer lo que Dios prometió. En segundo lugar, vamos a mirar la identidad de este Rey. Vamos a ver los versículos 9 al 11, por favor. Como es propio del estilo de Marcos para escribir, los hechos en Marcos suceden uno a otro. Yo sé que usted me va a empezar a escribir, nos va a escribir algunos cuando empiece a leerlo, pero ¿por qué pasó tan rápido a tal parte? ¿Y por qué tan parte? ¿Y por qué demoran tan poquito las historias? A Marcos no le importa explayarse mucho, sino decir lo que es. De hecho, la iglesia primitiva, se dice, utilizó este evangelio como su catequesis principal. El curso de fundamentos de la iglesia primitiva era el evangelio de Marcos. Algo así se cree que llegó a ser este evangelio. ¿Ok? Entonces, inmediatamente se habla de Juan el Bautista. ¿Llega quién? Jesús. Aparece Jesús inmediatamente. Y miren lo que dice Marcos acerca de Jesús. Habla de Jesús como alguien que viene de Galilea de Nazaret. Es decir, este personaje que viene es alguien bien conocido. De hecho, Marcos más adelante hablará de cómo la autoridad de Jesús es cuestionada porque los judíos conocen quién es su mamá. Y no se escandalice, quiénes son sus hermanos, quién es su papá, dónde vive, en qué trabaja. Parece que Marcos está intentando hacernos saber
que Jesús es un hombre común y corriente, de carne y hueso, creciendo en una cultura alrededor como usted y como yo, un hijo de hombre, un nacido de mujer. Jesús viene como cualquiera, sigue hablando Marcos, que ha escuchado esa predicación y el llamado de Juan el Bautista y va a las aguas como uno de esos. Pero miren lo que pasa especialmente cuando Jesús va a las aguas. Hay varias observaciones que podemos hacer. Dice que una vez sale del agua, versículo 9, los cielos se abren. A la luz del profeta Isaías, capítulo 64, verso 1, eso es una señal clara de la irrupción de Dios. En la Escritura, cuando los cielos se abren es porque Dios va a hacer algo, es porque Dios mismo va a descender. Como lo va a decir el mismo Jesús, no más en los versículos 14, 15, el reino de los cielos se acercó. El reino de los cielos irrumpió, Dios está descendiendo a los hombres. No solamente dice eso, no solamente dice que los cielos se abrieron, dice que el Espíritu Santo viene sobre él. Y aquí hay al menos dos observaciones. La primera es que hay un empoderamiento y escogencia especial de parte de Dios sobre Jesús. Y ya vamos a hablar de ese empoderamiento en el punto 3. Pero en segundo lugar, que el Espíritu Santo descienda sobre él es una señal mesiánica. Las Escrituras anunciaron que el Cristo que había de venir vendría en el poder del Espíritu Santo. Isaías 66, si mal no estoy, es ese, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados del Señor, para anunciar el año favorable del Señor, dar vista a los ciegos, oído a los sordos, voz al mudo. Cuando Jesús lee este texto por primera vez en una sinagoga, dice: ese soy yo. Y uno, si mira bien los diferentes discursos en el libro de los Hechos, sobre todo los de Pedro, se da cuenta que los autores del Nuevo Testamento son muy enfáticos en señalar que el poder que tuvo Jesús no lo tuvo de sí mismo, aunque lo tenía, ya vamos a hablar de eso, sino del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo representa una señal del Mesías. Al ver las personas y al escuchar que aquel que está allí tiene el Espíritu Santo y descendió sobre él, están diciendo: este hombre puede llegar a ser lo que hemos estado esperando tanto tiempo. Pero en tercer lugar nos dice que el Espíritu Santo desciende sobre él como ¿qué? Como paloma. Esto no quiere decir, por favor, esto no quiere decir que las palomitas son representación, bueno, que el Espíritu Santo es una paloma. No lo es, no lo es. Él viene en forma de paloma. ¿Por qué razón? Tenemos que ir a las Escrituras nuevamente. Génesis capítulo 8, verso 22, si mal no estoy, relata cómo la señal de que las aguas del diluvio habían cesado fue una paloma. La paloma sobre las aguas estaba significando que la tierra nueva, porque Dios hizo una tierra nueva después del diluvio, eso está comprobado incluso científicamente. Véase YouTube, Génesis es realidad, muy buen documental, muy buen documental. La paloma representa que Dios había cesado la lluvia, pero había dado tierra nueva. Pero hay un lugar más donde se habla sobre un ave volando sobre las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2. En nuestras versiones se traduce como el Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas. Pero esa palabra moverse tiene que ver más con el aleteo de un ave. Versiones muy antiguas lo traducen: el Espíritu Santo revoloteaba sobre la superficie de las aguas. ¿Sí nota lo que está pasando allí? Jesús, el agua y un espíritu como paloma. El diluvio terminando y un espíritu, una paloma sobre las aguas. La creación misma y una paloma o una especie de ave sobre las aguas. En Jesús se comienza a gestar una nueva creación.
en Jesús comienza a gestarse una nueva creación. Y no solamente una nueva creación, una nueva especie de humanidad. Un nuevo hombre. El primero de muchos hombres que serán llenos del Espíritu Santo. ¿Notas lo poderoso de este mensaje? Lo que está sucediendo en el bautismo de Jesús es que el nuevo hombre comenzó a nacer. Increíble, asombroso, asombroso. Además, se puede ver en el bautismo de Jesús que hay una voz que viene desde los cielos que dice las siguientes palabras. Dice que es su Hijo amado y que en él haya su complacencia. Es un hecho sobrenatural. Todo parece mostrar que es un hecho sobrenatural. Según los estudiosos, fue muy importante haber escuchado esa voz, que esa voz irrumpiera nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque antes de Juan el Bautista, habían 400 años literal del Señor a sus profetas. Después de Malaquías no hubo profeta que hablara realmente en el nombre del Señor. Y aquí nuevamente la voz irrumpió para decir: estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo nuevo. Pero acá lo importante, más que notar el evento sobrenatural de por sí, que lo es, para mí todo esto es sobrenatural, la manera en cómo Dios hiló la historia. Lo importante es analizar un poco estas palabras. Este es mi Hijo amado. Y hay 3 alusiones, casi que citas directas al Antiguo Testamento sobre esta frase. La primera es que es hijo. El Salmo 2, versículo 7, dice, es un salmo que Dios está escribiendo acerca de la manera en cómo las naciones se están rebelando en contra de su Cristo, su escogido. Su escogido en ese caso puede ser o David o un descendiente de David. ¿Por qué se sublevan las naciones y traman cosas vanas contra el Señor y su ungido? ¿Por qué dicen rompamos de él sus cadenas y liberémonos de él? Y dice que el Señor literalmente se seca de la risa. ¿Cómo que? Por favor. Dice el salmista que escucha el edicto o la declaración del Señor diciéndole: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y estas palabras están enlazadas con la promesa precisamente que Dios le hizo a David en 2 Samuel capítulo 7. Le prometió que jamás dejaría de existir un rey, es decir, un Cristo de su descendencia, y que llegaría uno al que él iba a adoptar y llamar como su hijo. David en este salmo está recopilando esa promesa. Yo no me voy a amedrentar de este montón de naciones porque él me dijo que yo era su hijo y que me ha engendrado hoy y que le pida lo que quiera, pues me dará las naciones como herencia. Esa voz está diciendo: aquí está llegando ese rey que es mi hijo. Ahora, dice que de ese hijo él tiene complacencia. Y hay un lugar específico donde el Señor emite esa frase, una profecía. Isaías, como cosa rara, capítulo 42, verso 1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. Nota cómo en este pedazo de la voz de Dios Padre se conjuga todo lo que está empezando a ser escrito, todo lo que fue escrito del Mesías. El rey que Dios enviaría, su hijo mismo, pero además es el siervo del Señor. Isaías, profeta, escribió acerca del Mesías como aquel que iba a ser siervo del Señor para llevar a cabo sus planes de hacer justicia a las naciones y llevar a cabo la salvación y redención prometida para su pueblo. Pero esa justicia que el siervo del Señor traería
sería una justicia a un alto costo para ese siervo. Y con estas dos últimas observaciones en este punto creo que podemos admirar la belleza de lo que Dios hizo aquí. La primera es que mire la diferencia entre lo que pasa en el bautismo de Jesús y pasa en la demás gente. O más bien mire la diferencia entre lo que no pasa en el bautismo de Jesús que sí pasa en el otro. ¿Qué no pasa en el bautismo de Jesús? Jesús no confiesa pecados. Si no confiesa pecados es porque no tiene pecado. Y si no tiene pecado es porque es Dios. Pero entonces, ¿por qué se bautizó? ¿Por qué razón se bautizó Jesús? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Porque Jesús está tomando un lugar que no le pertenece. Se está identificando con la humanidad caída y pecadora. Eso es lo que está haciendo Jesús allí. Está tomando un lugar que no es suyo. No es pecador y lo toma. Y eso está íntimamente relacionado con una de las frases que no hemos tocado. Hijo amado. Hay otro lugar muy pero muy significativo en las Escrituras donde aparece esta frase. Génesis capítulo 22. El Señor visita a Abraham. Su hijo tiene unos 11, 12 años y le dice: Abraham, toma a tu hijo, el único, a quien tú amas, y sacrifícamelo en el monte que yo te voy a mostrar. Abraham, sin objeción alguna, tomó a su único hijo, a quien amaba, y lo lleva a ese lugar. Todos sabemos en la historia que Dios está probando la fe y obediencia de Abraham. Dios no es un Dios así. Dios no es un Dios de ese tipo de los dioses paganos, ni más faltaba. Y Dios lo detiene y le dice: por no haberme rehusado a tu propio hijo, entonces yo te bendeciré y te daré todo lo que tus ojos están mirando. Toda la tierra que te he prometido te la voy a dar. Pero algo particular sucede en Génesis capítulo 22. ¿Sabes qué es? Que apareció un carnerito. De buenas a primeras apareció un carnerito. Y ese carnerito toma el lugar de Isaac. Dios sí quería llevar a cabo un sacrificio, pero no era el sacrificio del hijo de Abraham. Dios proveyó un sustituto para él. De la misma manera en que Dios proveyó un sustituto para Isaac, proveyó un sustituto en nuestro lugar. Lugar que sí merecíamos. ¿Sabes cuál era ese lugar? El juicio y la ira de Dios. De la misma manera que Abraham no rehusó a su propio hijo, Dios tampoco lo rehusó. Pero a diferencia de Abraham, Dios no impidió la muerte del suyo. Por ti y por mí, pecadores. Jesús en su bautismo anticipa su misión de no venir para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta es la liberación que va a llevar a cabo para todo el que crea y se arrepienta. Liberarlo, sí los va a liberar, pero de la esclavitud y consecuencias del pecado, porque ese es el verdadero problema de la humanidad. Es el pecado que yace en el corazón del hombre, la razón por la que tiene inmoralidad sexual, por la que adultera, por la que roba, por la que asesina, por la que insulta. No es porque le sacaron la piedra o porque ese par de piedras lo tentaron o lo hicieron pecar. No, Señor. Es porque su corazoncito lo quiere hacer con todo el gusto. Eso es lo que contamina a esta humanidad. El problema soy yo, decía G.K. Chesterton, respondiendo a un editorial de un periódico que dijo: ¿cuál es el problema de la humanidad? Respondió: el problema soy yo. El problema somos nosotros, no es otro. ¿Y cómo nos va a liberar? A través de un bautismo no con agua, sino un bautismo de muerte, de sangre literal.
por pecadores como usted y como yo. Entonces la identidad de Cristo es que Cristo, el Rey, es el mismo Hijo de Dios, es simiente de Dios, sin pecado, con la misión de ser el siervo sufriente del Señor para dar su vida por el principal problema de la humanidad. Así que Jesús es el Rey anunciado y su identidad como hijo y siervo queda bien establecida. Ahora vale la pena hablar un poco de su poder y su autoridad. Jesús el Rey, su poder y su autoridad. Muy providencialmente, preparando esta predicación, mi hija se acercó a mí. Mi hija está leyendo un libro muy interesante. Y me dijo, llegó una parte del libro donde hablaba de Jesús y el Espíritu Santo. Y me dijo, papi, ¿por qué Jesús, si era Dios, necesitó el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús, si era Dios, necesitó el Espíritu Santo? No tiene sentido. Si Él mismo es Espíritu, Él es Dios mismo, ¿cómo va a decir que necesita el Espíritu Santo? ¿Por qué razón, papá? Ven, ayúdame. Leímos el capítulo del libro, miramos, leí algunas explicaciones y puede ser resumido como esto. Recuerde que el principal problema de la humanidad es el pecado. Y el pecado tuvo origen cuando nuestros primeros padres tomaron la decisión deliberada de rebelarse contra Dios, desobedeciéndole. Y eso daría lugar a que toda la humanidad entera naciera bajo el poder del pecado. La humanidad no es lo más mala que pueda llegar a ser, pero no hay área en la vida de un ser humano que no esté contaminada por los efectos del pecado. A eso la tradición lo llama el pecado original. Todos nacemos con pecado. Si hay algo que el hombre no puede dejar de hacer es pecar. Y eso no quiere decir que es que el hombre está pecando todo el tiempo, es que el hombre es propenso a pecar. De alguna u otra manera, con su mente, con sus deseos o con sus manitos, estará pecando. El hombre ya no tiene la capacidad de vivir la obediencia perfecta que Dios demanda de él, porque está pecando todo el tiempo. Todas las áreas de su vida están contaminadas. A eso se le llama la doctrina de la depravación total o la corrupción radical. El hombre está corrupto de raíz, nada que hacer. Solo hay una manera en que un hombre pueda tener una vida que anhele y ame las cosas de Dios, que disfrute obedientemente y agradablemente de hacer su voluntad. ¿Sabes cuál es? Tener el Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. Mientras en el hombre haya el corazón que haya, no puede vivir como Dios quiera. Pero si tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces sí lo puede hacer. Es magistral la manera en que Marcos describe a Jesús. Es el Hijo de Dios, pero también es hombre de Galilea de Nazaret, con familia, cultura, trabajo y hermanos. Jesús es Dios plenamente, pero es hombre también plenamente, como nosotros, sujeto a las mismas pasiones, tentaciones y, como lo describe el autor de Hebreos, a nuestras mismas debilidades y flaquezas. La respuesta para Julieta fue que, como ya vimos, el Espíritu Santo era una señal para identificar el Mesías, pero la segunda es que Jesús necesitaba al Espíritu Santo en virtud de su humanidad. Si era el nuevo hombre de una nueva humanidad que dependería del Espíritu Santo, sería aquel que modelaría nuestra dependencia de Él. Si es el primero de una nueva humanidad con el Espíritu Santo, nosotros también lo necesitamos. Y la vida de Jesús demuestra todo el tiempo la dependencia del Espíritu Santo. Y en las Escrituras, Romanos, Efesios, se nos invita a vivir completamente gobernados por ese mismo Espíritu. Usted ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo lo vamos a ver? Nos muestra que después de su bautismo, versículos 12 y 13, el Espíritu Santo se traduce aquí como impulsar, pero realmente la palabra denota la idea de sacar a alguien obligado, empujarlo, sacarlo de ahí rápidamente, de la misma manera en que Dios sacó a Lot y a sus hijas de allí de tierra de Sodoma y Gomorra, y que sacó a Israel del desierto, sacó a Jesús y lo lleva al desierto, lo gobierna para ir al desierto. ¿Y qué pasa en el desierto? Pasan algunas cosas.
primero que podemos ver es que la llevada o la sacada del Espíritu Santo de Jesús al desierto es intencional. Y note muy bien lo que dice del desierto. Dice que estuvo 40 días allí. La palabra desierto y el número 40 son muy significativos en la historia de Israel, quien estuvo peregrinando en el desierto precisamente por 40 años. ¿Qué sucedió en esos 40 años? Sucumbió a la tentación de probar a Dios. Y eso le costó esos 40 años. ¿Qué sucede en el desierto? Jesús está representando a Israel, enfrentando la tentación y venciéndola. Lo que no pudo hacer Israel en el desierto, Jesús lo hizo. Pero dice además que fue tentado por Satanás. En ningún lugar de la Escritura se nos miente Israel como tentado por Satanás. Bueno, implícitamente lo está, pero sí hay un lugar, el huerto. En el huerto Adán fue tentado por Satanás y no pudo, más bien no quiso. Jesús pudo y quiso, demostrando completamente su autoridad sobre aquel que esclavizó por tantos años a la humanidad y que de hecho todavía la mantiene esclavizada. El texto señala que Jesús sí fue el Israel que le creyó a Dios y confió en él ante Satanás. Más aún, confió en el Señor y no tomó del fruto prohibido como Adán y Eva sí lo hicieron. Y es que es solo con este empoderamiento del Espíritu Santo que Jesús tiene toda la autoridad sobre Satanás y sobre todo el mundo caído. Mire las fieras, está entre fieras. ¿Qué representan las fieras? Las fieras representan una de las consecuencias de la caída, la enemistad y hostilidad de este mundo caído frente al hombre. ¿Por qué corremos frente a un pincher o un rottweiler? Yo corro frente a un pincher, qué pereza, yo lo muerdo un pincher. ¿Por qué corremos despavoridamente frente a una cucaracha voladora? Causa mucha gracia, no, créame que no. Mi esposa es la empoderada por el Espíritu para matarlas. Nos tenemos miedo las diferentes criaturas las unas a los otros. Nos tenemos recelo. El trabajo es duro. Hay tormentas y hay una cantidad de cosas que amenazan nuestra vida. La tierra se trastocó cuando el hombre pecó. Este mundo no existe como debería existir. Este mundo está al revés, créame. Si lo viéramos en perspectiva, estaríamos sentados, caminando, haciendo todo al revés. De verdad, veritas de veritas. Así es. Que Jesús esté en medio de las fieras, sin que le hagan absolutamente nada, ya nos está apuntando a esa creación nueva que va a ser reconciliada. Y como el hecho de que Dios tiene la autoridad y nos va a dar a nosotros también toda esa autoridad. En adelante en este evangelio vas a ver a Jesús haciendo un montón de cosas, echando todo tipo de demonios, de todo color, tamaño y sabor. Vas a ver a Jesús sanando enfermedades de todo tipo e incluso resucitando de los muertos. Vas a ver a Jesús teniendo autoridad sobre el fuego, el agua, la tierra y el viento. Vas a ver a Jesús teniendo una autoridad para llamar a discípulos y decirles sígame, y eso es dejar todo y seguirlo. Vas a ver al Hijo del Hombre con total autoridad sobre este mundo. Pero vas a ver a Jesús con una autoridad mayor y la más deseable, yo creo que todos los hombres pudiéramos desear. La autoridad de perdonar pecados. La autoridad que es capaz de reconciliar a los hombres con Dios. Ese es el evangelio que está exponiendo Marcos aquí. El reino de Dios se acercó a los hombres en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, prometido para liberar no solamente a Israel, sino a todo aquel que crea y se arrepienta de sus pecados y el poder de Satanás, a fin de llevarnos a un nuevo lugar. ¿Sabes cuál es el nuevo lugar? ¿Sabes cuál es el nuevo lugar?
el lugar donde habitan las tres personas que hicieron posible esta salvación. El lugar donde está el Padre, su amado Hijo y su Espíritu. El lugar donde podemos unirnos a la danza cósmica universal de disfrutar del amor de Dios y su presencia para siempre. ¿No te parecen eso muy buenas noticias? La comunidad sufriente a la que le escribió Marcos seguramente tuvieron que ver algunas verdades alrededor de este texto o alrededor de esta verdad. Tuvieron que haber comparado a los emperadores de turno con el rey. Y pudieron haber visto al menos tres cosas: que el problema no era su sufrimiento actual, que el problema mayor que ellos tenían no era su sufrimiento actual, que el problema mayor que ellos tenían ya su rey se los había quitado, que ya no gozaban del problema que realmente los iba a condenar. Wow. Pudieron ver que aunque gozaban de la animosidad y hostilidad y enemistad del emperador de turno y de la ciudad de turno, ya no gozaban más con la enemistad del Rey de Reyes. Gozaban de su amistad, gozaban de su amor, gozaban de su aprobación. También el rey les decía: ustedes son mis hijos amados. Tuvieron que ver cómo la tierra era destruida. El pueblo de Jerusalén pudo ver cómo su templo se les destruyó en el año 70, pero los creyentes no veían esa destrucción como fin, sino como el comienzo de la esperanza. Estos creyentes eran incapaces de adorar al emperador, pero ahora gozaban con toda la libertad de adorar al Cristo de Dios. Si eres alguien que apenas está comenzando a creer o que no se llama creyente, que necesitas conocer a Jesús, si eres alguien que ha puesto sus esperanzas toda la vida en relaciones, este mensaje es de buenas noticias. Dios quiere llevarte a la mejor de las relaciones, capaz de darte propósito y gasolina para vivir este resto de la vida con gozo. Dios quiere a través de su Hijo también a ti que dejes de estar peleado con Él. Quiere que creas que irrumpió en este mundo para que no te pierdas. Cree en el Evangelio, cree que Dios llegó por ti. Y si quieres conocerlo, te invito a participar de Crecer y conocer a Jesús a través de Buenas Nuevas, que a propósito es alrededor del Evangelio de Marcos. Tendremos Marcos hasta, mejor dicho, para votar. Pero yo sé que hay personas aquí, incluyéndome, a los cuales el pasado todavía nos produce espina. Muchos no nos hemos podido reconciliar con los daños que sufrimos en el pasado, con la familia que tuvimos, con el daño que personas significativas pudieron hacernos, con abusos cometidos. Estas noticias ponen el pasado en su lugar, lo dejan donde está y nos permiten gozar de algo nuevo. Las cosas no van a ser como pudieron haber sido, pero serán nuevas, y eso es suficiente. Probablemente tus relaciones quebradas no vuelvan a ser lo mismo de antes, pero pueden ser nuevas en Cristo. Tu vida ya no va a ser determinada por el pasado, ya es determinada por el Hijo de Dios y lo que va a hacer en ti. Vamos a adorar cantando al Cristo que está sobre todo.